buenas noches. Un viernes más con todos ustedes en su programa En Primera Persona. Hoy vamos a hablar de Asturias, pero vamos a hablar de antropología, vamos a hablar de historia, vamos a hablar de tradiciones, vamos a hablar del antroxu, carnaval, vamos a hablar de artes escénicas, de artes plásticas y sí, aunque no lo crean, todo con una sola persona. Una persona que reúne, una persona polifacética, como ustedes van a poder comprobar. Hoy tenemos con todos nosotros a Ángel Nava. Ángel, muy buenas noches y muchas gracias por haber hecho un huequito y estar aquí con todos nosotros. Nada, encantado. ¿Activismo cultural y son inseparables en su vida? Bueno, son necesidades de andar por el mundo. Y entonces, bueno, pues si uno anda y tiene un mínimo compromiso con el espacio donde está viviendo, pues al final acabes enredándote en esas cosas. Es decir, que no llegue que sea inseparable, sino que al final son condiciones de la manera de andar por el mundo que tenemos, ¿no? Las relaciones entre el arte y el poder, ¿fáciles o complicadas? No, siempre complicadas. Afortunadamente, yo creo, porque yo creo que hay que mantener un poco, una cierta distancia saludable con el poder, incluso con el poder, aunque sea un poder conocido. En ese caso más difícil, pero creo que es muy sano el que el arte y el poder no anden demasiado cerca. En el caso suyo, le metieron en la cárcel. Bueno, vamos a ver, yo tengo dos momentos importantes en esa historia carcelaria, que Fernando Castro, un crítico de arte, sí, dice que yo soy un artista que tiene toda esa historia. Primero, porque claro, hubo aquí una lucha antifranquista y en esa el movimiento estudiantil nos comprometimos con ello. Entonces, en ese caso, yo tuve, de alguna manera, esa experiencia vital de tener que pagar una multa gubernativa a través porque yo estuve procesado por el Tribunal de Orden Público y demás, y al final acabó en una multa gubernativa que tuve que pagar con 1 mes de cárcel. Bien, esa situación marcó de alguna manera mi vida, pero una primera situación. Decía, creo que era Carlos Marx, que la primera parte venía como tragedia y acababa en comedia, porque efectivamente yo tuve que hacer otra visita muy sonada a la cárcel con el tema de un tiempo de carnaval, de antroxio, donde a través de una acción de arte y resistencia pues acabamos teniendo que cumplir un fin de semana del antroxio, tanto Sisto Armán como yo en eso. Pero eso son anécdotas de una vida que yo trato de tener con otro estilo, no con... Y como anécdota, aquella primera encarcelación acabó muy bien, o se inició muy bien, según me contaron. Le visitaban, alguien tuvo que visitarle... Ya, bueno, esa situación, de alguna manera, lo que lleva una represión vital, sí marcó mi vida en el sentido de que creó el lazo con la persona que fue mi compañera de vida y mi compañera de vida con Esther, ¿no? Que fue la persona que en su momento yo tuve que decir que era mi novia oficial para que me pudiera visitar allí, y eso parece que marcó esa relación de por vida. Por eso le decía que una cosa que empieza mal acaba bien. Dígame anécdotas que le sucedieron con el Amaro, porque fueron en muchos sitios, ¿no? Vamos a ver, el Amaro es una persona que, por cierto, también tuvo sus etapas de represión en el franquismo, y esa historia de Nel Amaro, sobre todo mi relación con él y a través de la performance asturiana, de lo que es el arte de acción en Asturias. Y allí hicimos muchas historias de lo que él llamaba la FUTEN, la fusión temporal de espacios performáticos, y debido a ello pues pudimos bueno, pues hacer excursiones, historias con un equipo de arte y acción fuera de Asturias. Bueno, pues una anécdota curiosa y en Segovia, donde cuando yo iba a hacer una acción que era en el acueducto de Segovia y llevaba una piedra que se arrastraba a lo largo del azoguejo
para arriba, en la calle del Azoguejo para arriba, pero en ese momento caían chuzos de punta, había una lluvia tremenda con todo el momento aquel. Y estaban todos mirando desde los soportales cómo pasaba aquello, y el bardo errante agarró la piedra, subió todo aquello y lo hizo descalzo. Y en esa situación, una señora que pasaba por allí vino a tapar a aquel pelegrín con el paraguas, con lo cual Nel Amaro desde la calle decía: déxelo, que gusta sufrir. Eso es una anécdota de las muchas que yo tuve con Nel Amaro. ¿Gustavo Bueno o Valdés del Toro? Bueno, yo cuando entré en la universidad, que conocí a Valdés del Toro, que fue un profesor que me interesó porque falaba de antropología, falaba de las historias de Lévi-Strauss y otras historias de eso. Y aquel año, que fue el año 70, fue un año muy conflictivo, acabó con un cierre de facultad. Cuando volvimos, ya Valdés del Toro no estaba. Había entrado en conflicto con Gustavo Bueno lo echó, etc. Y yo bien que lo sentí, porque tuve toda la vida una carencia en ese sentido, y todavía la Universidad de Oviedo tiene una carencia de esa cátedra de antropología. Curiosamente, una comunidad como la nuestra, con todo este bagaje antropológico que tiene, no tiene esa cátedra, y recientemente habrá un Congreso Mundial de Cultura Asturiana que va a hablar, entre otras cosas, de antropología, al que estoy invitado con el tema de presentar estos mascaraes y tal, y probablemente haya intento, por fin, de que esos estudios de antropología se instalen en la universidad. Asturias, España, nación, Estado federal, autonomía, ¿qué somos? ¿Qué somos? Esa es una buena pregunta. Vamos a ver. Asturias tuvo exactamente en la Edad Media la misma situación de conflicto de identidad y de conflicto tal que tuvo Portugal. En la Edad Media tuvo exactamente esas mismas historias. De hecho, por eso los condes de Noreña o Noroña acaban siendo los primeros de la monarquía portuguesa. Bueno, pues esa situación en Asturias se pierde históricamente, y de ahí viene el Principado de Asturias, viene toda la incorporación a la corona de Castilla. Esa ya es la situación. ¿Qué somos? Pues el gran problema de Asturias es probablemente la incapacidad de ser. La incapacidad de ser, porque permanentemente o bien se diluye en otra nación española, o bien acaba siendo negada en lo que sería una identidad muy fuerte. Cuando comparamos identidades periféricas como Galicia o como Cataluña o Euskadi o tal, Asturias la tiene, y muy fuerte. Muy fuerte. ¿Qué pasa? Que de alguna manera esa situación acaba diluyéndose precisamente por otra característica, que es el que se vincula al Reino de España. Esa es una situación, y ahí vienen muchas cosas que están analizadas, como el covadonguismo y otras historias que eso. Pero ese es un problema que seguramente no tenemos resuelto los asturianos y asturianas. El Carballón, el árbol ausente de generaciones de obetenses. Yo siempre digo una cosa, que esta ciudad es arboricida, porque cuando... Eso suena muy terrible, ¿eh? No. Bueno, hay una especie de pecado original, porque vamos a ver, Carballón es el Carballón, pero claro, el Carballón aparece la identidad más fuerte justamente cuando se cargaron el árbol, y después hacen otra cosa, que es guardar reliquias de ese santo, de ese árbol, bueno, pues está en el ayuntamiento, está guardado, etc. Pero el pecado está en haber perdido ese símbolo, ese tótem, ¿no? Entonces, el Carballón debería ser mucho más reconocido como elemento totémico de la ciudad. A mí me llama la atención que el Día del Árbol, por ejemplo, no se fai un homenaxe
a este carballonín, que ya no tenemos el carballón y un fío o fío putativo de carballón, pero no se fai un homenaxe que se debería facer. Entón, el tema de la vinculación a los árboles y es importante dentro de lo que lle una cultura céltico-atlántica, bien sean los tesios, bien sean los carballos, etc. Hay toda una vinculación ahí que lle muy interesante. Pero pregunta que le hago, Ángel, y realmente estoy preguntándole cosas que no sé. El carballón, nuestro símbolo, por decirlo de algún modo, ¿existía previamente a la tala o fue un elemento identitario cuya tala nos unió a él? O sea, porque yo originariamente... Sábese que ya tenía un respeto, un aquello, que había todo aquello. Pero no era... Les dos cosas. Hay una historia que se sabe que vinculado al campo San Francisco y a todo esto, ya tenía esa fuerza y esa presencia. Era un árbol en medio de un prado. Era un árbol en medio de un prado, la de la Capillina de Santana, que estaba la iglesia, antes de estar urbanizado y antes de trazar la cayuguía. Ya tenía un respeto tutelar. Y después hay una cosa que esos árboles totémicos, hay culturas atlánticas que lo tienen. Ahí yo analicé bastante lo que lle la relación con los tesios cultos, en eso como elemento totémico. Bueno, pues esa misma relación existe con otros árboles. Y uno de ellos es el carballo. El carballo es un árbol que se dice de la realeza, un árbol con elemento son árboles de concello, árboles de justicia a veces, etc. Entonces hay todas esas de hecho, historias, en la Plaza de la Escandalera se hacían las asambleas populares en el exterior de la ciudad de Oviedo. O los frailes a veces que daban la sopa boba debajo del carballón, o sábese que, por ejemplo, en el 1808 el ejército asturiano pasó delante del carballón. O sea, que ya antes de la tala sí estaba reconocido el árbol. Otra cosa qué entidad pudiera tener como elemento totémico. Bueno, eso... ¿Tiene miedo el paso del tiempo o el tiempo nos hace más sabios? Hombre, el paso del tiempo vamos aviellando. Evidentemente, quien no se consuela yo porque no quiere, por lo tanto creemos que nos fai más sabios. Eso me fai una anécdota que viví con Fernando Alba, a quien también entrevisté. Excelente amigo y personaje. Sí, yo también buen amigo, que un día que estábamos montando una instalación, digo, Fernando, qué mal veo, no veo nada. Y dice él, pero tenemos el huello más sabio. Ese. Usted nace en Oviedo, en el Antiguo. Cuénteme un poco su entorno familiar en aquella época. A ver, nacer, a mí naciéronme en la Cruz Rosia, delante de la fábrica de armas. Es decir, que porque era un hospitalín que había en Oviedo y tal, y entonces allí mi madre quiso que, bueno, pues hubiera una asistencia más seria que una comadrona. Todos los hermanos nacimos allí en la Cruz Rosa. De mi nacimiento no fui espectador, pero sí que fui a visitar a mi hermano, que tiene 3 años menos que yo, o sea que yo 3 añinos ya pasé por allí. Tuvimos una comadrona que se llamaba Tránsito, un nombre perfecto para una comadrona. Perfecto. Era una señora muy agradable y tal. Y yo tengo una anécdota con esa comadrona porque yo llegaba emocionado a ver al mi hermanín y entonces quise tocarlo. Y dime la comadrona, no lo toques, que tiene los huesos muy tal y puedes hacer mancarlo, puedes no sé qué. Y yo, ¿cómo iba a hacer mal al mi hermanín si no sé qué? Entonces yo púseme cabreado y tal, diciendo Borussia, no sé qué, y empecé a patadas con ella. Entonces yo, cada vez que la encontraba, que ella nos veía por la calle, y ella, pues, lógicamente conocía a mis padres y siempre veía eso, tal, yo siempre enfurruñado con aquella, tal, porque recordaba aquella historia. ¿Cómo y dónde transcurre su infancia? Sí, yo viví en esa primera infancia en la calle Martínez Marina.
En el edificio ese amarillo precioso que haces. No, ese ye de familia de mi padre, por eso ye de familia de mi padre, y ese ye el que se conserva de lo que un canónigo, el tío Evaristo, que llamaban, que ye el que había hecho dinero indiano en Cuba, y que, bueno, construyó eso, que ye un edificio centenario. Allí vivió mi tía Purina y tal. Y el edificio donde yo viví de crío era el que estaba al lado, en Martínez Marina 15, que estaba al lado. Ese edificio y era un edificio del arquitecto Galán, y era un edificio más modernista. Era un edificio de los años 30, de los años... Movimiento moderno. No era movimiento moderno, y era más, yo recuerdo elementos que tenía un poco racionalistas, pero sobre todo modernistas. Tenía cancela con escalera y con eso, tenía pues elementos más modernistas. Y en esa casa, hombre, yo recuerdo la calle Martínez Marina, que tenía enfrente el chalet que se decía de los Caminos, que tenía un chalet con una palmera y con un garaje, metí un coche allí, etc. O al lado estaba la tienda de Paco, que era una tienda de la esquina, y siempre comento que ese Oviedo burgués en el que yo viví de crío pegaba puerta con el Oviedo popular. Y es decir, al lado de ese Martínez Marina estaba la calle Rosal. Rosal, la parte de arriba de Rosal era más burguesa, pero la parte de abajo de Rosal era totalmente popular. De hecho, los críos jugaban en la calle, etc. Y entonces todo eso yo lo viví de crío, de manera que entonces el mundo de la burguesía y el mundo popular de alguna manera entremezclaros. Eso hizo que yo, la primera escuela en la que tuve fue el distrito número 1, la escuela del Fontán. Y la juventud del Alfonso, ¿no? Y la juventud del Alfonso. Bueno, eso después, pasando por la preparatoria del instituto y otra serie de historias, ¿no? Sí. Sí, en el Alfonso II, bueno, y otra memoria que tengo importante, que ye la relación que tuve con profesores, sí, algunos muy franquistas y muy eso, pero otros que venían, como don Pedro Caravia o doña Clotilde Nogueras, de la Institución Libre de la Enseñanza. Entonces esos dos mundos coexistían allí y los críos diferenciábamos de alguna manera. Los críos ya veíamos un mundo y otro mundo y éramos capaces de ir aprendiendo determinadas cosas, ¿no? Sus asignaturas favoritas, el dibujo y la literatura. ¿Por qué se decanta por Historia del Arte en Filosofía y Letras y no por Bellas Artes? A ver, el dibujo siempre me interesó. Mi madre pintaba, tocaba el piano, y entonces de los hermanos... Y usted también tocó algo el piano. Y usted tocó algo el piano también, de pequeño. Poco porque bueno, ahí había métodos diferentes entre mi madre y mi tía Purina, y yo tuve un momento en que saturé, no quise yo seguir por ese camino. Entonces mi hermano sí que siguió con el piano, que siguió y después hizo violín y otras cosas, pero yo lo que me interesó especialmente, siempre me gustó el dibujo. Yo siempre recuerdo que en esa casa de Martínez Marina había un sótano, un primer sótano, con una luz muy baja y una pizarra, que siempre recordaré yo de mi memoria de infancia, que ye dibujar con tices de colores en esa pizarra. Y entonces no solamente ye lo que dibujes, decía Van Gogh que el dibujo ye como un muro en el que imagines lo que proyectas, ¿no? Entonces, con esa luz oscura y les tices de colores, no solamente ye lo que aparecía en el dibujo, sino lo que ensoñabes mientras hacías esos dibujos. ¿Y por qué no hizo Bellas Artes? Vamos a ver, siempre me interesó Bellas Artes, pero aquí nunca hubo facultad de Bellas Artes, de manera que entonces lo que se podía hacer en Oviedo era Historia del Arte. Yo siempre ahí dudé también si hacer tema literatura o el tema de Historia del Arte, decantéme por Historia del Arte.
Y después mi paso por la universidad fue muy accidentado. Fue muy accidentado porque no solamente yo entré en la universidad en los años... Yo tuve en el instituto una etapa muy brillante de muy buenas notas y de eso, pero en la universidad, aparte del conflicto estudiantil y todo esto, me pilló de lleno toda esa situación de represión, de manera que yo estuve expedientado 2 años pendiente de un proceso, yo, por ejemplo, en eso, a partir de ahí, es donde yo empiezo me matriculo en la Escuela de Bellas Artes de San Salvador, la que estaba en el Rosal, la que estaba en el Rosal, es decir, que yo en el instituto había conocido a Paulino Vicente, por ejemplo, o me había dado clase también Rubén Darío o Purón Sotres, o eso, me habían dado clase en el instituto. Y después, en el Rosal, y es donde yo conocí pues, a Borbolla, a Magín Berenguer, o Folgueras. Eso tenían todo aquello. Es que esa enseñanza más clásica yo la tuve en ese sentido. En esos años en los que me formé un poco dibuixando en eso. Y después también allí ya conocí a Bernardo Sanjurjo y tal, que claro, yo todo esto, después de esas etapas de represión, yo tuve que hacer la mili por mi quinta. En aquella época existía la mili todavía. Claro, pero yo tuve que hacerla no por el servicio de milicias, sino que tuve que hacerlo como soldado raso y en el lugar más alejado del distrito militar. Es decir, que yo tuve, en fin, fichado por todo eso en esa situación. Y además, esos años de la mili fueron los años en que me coge la muerte de Franco allí, con una situación complicada, donde en artillería de campaña en Medina del Campo, pues yo tuve que hacer allí todo tipo de guardias, de retenes, de no sé cuánto, y además pendientes de todo lo que pillamos de la Marcha Verde, de todo eso. De manera que viví también allí todo eso que se cuenta de los movimientos internos que hubo en el ejército, tanto movimientos de los militares como de los soldados, pues que había pequeñas historias de cambio ahí, ¿no? ¿Y cuándo decide usted hacerse artista profesionalmente? ¿Cuál es el momento de su vida? Pues mira, el momento de mi vida tiene que ver con una situación que es la de que yo tengo en el año 80 que, pues acabar la carrera, prepararme a no sé qué y tal, y en ese momento, a su vez, me surge la oportunidad de pintar un mural en Candás. En Candás, un mural del mar, allí estaba Santarúa, que hacían murales y todo aquello, y me invitan a través de José de la Riera a pintar un mural en Candás. Y estoy un mes entero en Candás pintando, recogiendo objetos de la mar, pintando allí un elemento ya me interesan el tema del objeto encontrado y otras historias que tienen que ver con el surrealismo, y yo faigo un mural a los muertos en el mar, faigo allí una historia. Y ese momento es donde yo decido que mi planteamiento es dedicarme íntegramente a las artes. Ahí coincide también con que ese mismo año empieza a organizarse ya en la Escuela de Bellas Artes, en la Escuela de Artes y Oficios y tal, en ese entorno el Grupo Abra, y ya empezamos a exponer. Usted es uno de los fundadores de Abra, ¿no? Sí. ¿Y cómo surge? ¿Y qué perseguía? Vamos a ver. Ese grupo. Con Hugo O'Donnell, con María Jesús Rodríguez, sí. Con Astur Paredes. Fernando Alba. Fernando Alba. A ver, Fernando Alba estaba de profesor en la Escuela de Arte. Y hay 2 profesores que nos influyeron mucho, que son Bernardo Sanjurjo y Fernando Alba. Pero sus actitudes vitales eran diferentes en su relación con nosotros. La de Bernardo Sanjurjo era más paternal, de alguna manera,
en fin, más protectora, pero siempre más distante de alguna manera, también por su carácter, que era más retraído o más eso, de que lo veíamos un poco más distante, y además él era el director de la escuela, en fin, había un poco más de distancia. Sin embargo, la relación con Fernando Alba era como el hermano mayor, es decir, que teníamos una relación cercana, de alguna manera, en la edad, y además era el que te cogía del brazo y decía, pero mira esto de esta manera, pero dale la vuelta aquí, pero piénsalo, no sé qué y tal. Entonces esa historia. Por tanto, sí nos influyó, pero él no estuvo en el momento fundacional de Abra. El momento fundacional de Abra tuvo que ver con en el entorno del barrio de Ciudad Naranco, que nos reunimos, estos que nos conocíamos, algunos de la escuela, etcétera. Yo además lo había conocido en la mili, precisamente, también con alguna historia del servicio militar, o sea que... pero nos conocimos allí en el entorno de Ciudad Naranco, y allí sale el grupo de Fernando de Abra. Y viene también Vicente Pastor, que viene de Chuarca, viene para acá, y viene también Emiliano Alonso, que venía de La Felguera, y se vinculan ahí, y en fin, hay un núcleo de 7 personas que somos con Manolo Méndez, que primero estuvo Manolo Méndez con nosotros y después se integró Pedro Pablo Alonso. ¿Qué supuso en 1984 la exposición que hicieron en Estados Unidos, Nueva York, no? Sí. El grupo Abra planteamos 3 objetivos importantes de renovación de las artes en Asturias. Uno era el tema de exponer con dignidad, tanto aquí como dentro, en el último rincón de Asturias, como fuera de Asturias, abrir un poco esa frontera de isleña que tenemos aquí, de que el Pallares no salen todavía hoy, y es difícil salir fuera de eso. Entonces nos planteamos eso y salió ese planteamiento. Un segundo objetivo era renovar la enseñanza de las artes plásticas, por eso nos vinculamos a movimientos de renovación pedagógica, y el tercer objetivo era el crear un espacio de encuentro y de renovación de la plástica en Asturias, ¿no? ¿Y por qué lo dejaron? Eso fue posterior. Nosotros expusimos en Nueva York porque el grupo el coro universitario cantó en la Catedral de San Patricio, y entonces allí consiguieron un contacto con una galería del Soho que nos invitó a exponer, llevaron un dossier nuestro, y bueno, llegó aquella exposición. Esa exposición fue muy potente, nos creó un montón de tensión y de problemas y tal, y eso también problematizó el propio funcionamiento del grupo. Habían pasado también, a la vuelta de Nueva York, pasó un cierto tiempo, y esa energía del grupo Abra lo que pedía ya era caminos individuales de cada uno de nosotros. Sí. Y eso fue lo que, de alguna manera, fue lo que acabó en el 87, deshaciendo. Pero 33 años después se volvieron a juntar para hacer una muestra. Sí, porque se nos planteó desde la universidad el hacer una historia antológica, y precisamente recordando ese viaje a Nueva York. Sí. ¿Qué fue Lucernaria? Bueno, vamos a ver. Precisamente uno de los momentos en los que yo salgo de vivir de Uvieo, y es cuando sale la Universidad Popular en Sisión, y yo me presento a profesor de dibujo allí, de pintura, y bueno, saco la plaza, y entonces al final acabo viviendo en Sisión. Yo vivo en Sisión en casas que son de Manuel del Busto. Otro insigne arquitecto. Bueno, hay que vivirlas para saber. También son muy frías y también son muy aquello, porque yo viví en casas que además tenían goteras y donde vivimos acosos inmobiliarios importantes, pero aún así estoy muy orgulloso de haber vivido mirando para la mar en Sisión, en esos espacios. Uno de esos espacios, y que daba en la calle San Bernardo,
y en el que yo busco poner mi taller. Y además, cuando tras 10 años de dar clase en la Universidad Popular acaban despidiendo al profesorado y tal, pues yo intento abrir allí mi espacio de taller. Pero además de abrir el espacio de taller, ese espacio lo abro como espacio de arte público. Y entonces aparece un espacio de encuentro, de relación, pues, de artistas de diferentes generaciones que pasan por allí, desde la relación con Alejandro Mieres o con otros artistas compañeros, o con gente de otras profesiones. Recuerdo de tu profesión de arquitectos a Pepe Caicoya, que también forma parte del equipo del Lucernario, o recuerdo, en fin, a Pepa Pardo, en fin, Begoña Muñoz, la diseñadora, en fin, hay una serie de grupos de gente que hace que tratamos de crear un espacio ahí. Ese espacio, además, era un espacio donde yo daba clase y trataba de vivir de alguna manera de todo eso. Eso fue un poco también la ruina del Lucernario, porque no pudo sostenerse. Muchos de los problemas que tienen los espacios alternativos son el poder cómo sobrevivir y cómo sostenerse. Por eso el Lucernario acaba con una exposición de arte sitiado, con una exposición más amplia, ¿no? La Madreña, local creativo paraíso. A ver, son saltos en el tiempo que me vas haciendo. Vamos quemando etapas. Sí, bueno, antes de eso hay otra etapa en Sisión importante, que ya que yo cuando creo que voy a marchar de vivir de Sisión, acabo siendo llamado por el Consejo de Mocedad de Sisión, sí. Y allí es donde colaboro en fundar el Espacio Astragal, que lleva otro espacio presente para el arte emergente en Sisión. Bien, son otros años en los que estoy allí en eso, y que también acaba, cuando hay las manifestaciones en Sisión de Cándido y Morala y de todas estas cosas, yo apoyo un poco todo eso, y eso también me cuesta la cabeza, porque, en fin, yo soy una persona que procuro comprometerme con algunas cosas y pago el precio por esas posiciones que tengo de lo que yo creo que son actitudes cívicas en la vida. Y entonces, bueno, pues acabo con todo esto viniendo a vivir a Oviedo. Y de estar en Sisión mirando para la mar, pues vengo a vivir a Oviedo. En Sisión estuve unos 18 años y aquí ya llevo casi otros tantos. Entonces, y aquí en la calle Oscura, en un espacio que, como digo yo, y como el pelegrín que mira para la catedral. Y ahora tengo otra mirada, otro espacio. Y estando aquí, viene el tema de ese movimiento del 2011, con todas las historias que había de Soscultura o de otras historias, sí, y también aparece Escultura Oviedo, y aparece también el tema del movimiento un poco ese emergente de la Plaza de la Escandalera, de los indignados en la Plaza de la Escandalera, etc. Y yo de alguna manera también participo en ese momento. Allí se pone en marcha una cosa que se llamó Arte y Ciudad, una historia ahí de arte y resistencia, tal, que se hace en la Plaza de la Escandalera, ese espacio. Y de ahí es donde nace dos proyectos diferentes. Uno es La Madreña y otro es el proyecto de Paraíso Local Creativo. Son diferentes. La Madreña es una ocupación de un espacio tal, y Paraíso no. Paraíso va en la línea de los espacios alternativos que alquila un local, un bajo tal, y donde especialmente son siente vinculado a diferentes artes, tanto artes plásticas como escénicas y demás, o musicales, que artistas de diferentes planteamientos que trabajamos en ese espacio. Rapsodia de Seronda, El Bardo Errante, alter ego artístico suyo.
Vamos a ver. El bardo errante ye uno de esos personajes de acción, no y el único, porque antes hubo otro que se llamó el Agrimensor, pero más inspirado en el mundo de Kafka, sí. Pero el bardo errante inaugúrase precisamente con la desaparición del lucernario. Con la desaparición del lucernario, que es la pérdida de mi taller, en ese momento pierdo el taller, pero además aparece la invitación a hacer una instalación en el río Firis, en Suecia. Y había una historia que yo desarrollo allí, que lle el bardo errante, con la idea de que los vikingos echaban les puertes a la mar, donde llegaban flotando, fundaban otra ciudad. Entonces ahí lo que lle el proyecto aquel de puertas flotantes, floating doors, ese puertas yesantes, ese proyecto lleva el bardo errante a Suecia, que lle donde aparece por primera vez el bardo errante. Después el bardo errante está en muchas más historias de acciones, pues eso, a través de Nelamaro o de otras historias que se van haciendo acciones pues en muchos sitios de España. O sea, citete lo de Segovia, sí. Pero también en Valencia o en Galicia, en Cataluña, en Galicia, en muchos otros sitios donde se llevaban esas acciones, con lo cual el bardo errante fue más conocido. Y también fue fuera de España, con proyectos en Lorient, en Bretaña, o incluso también cuando expusimos en el Bergbaum Museum de Bochum, donde fuimos invitados a exponer en el Bergbaum Museum de Bochum, tanto Alejandro Mieres como María Jesús Rodríguez, Paco Fresno y yo y el músico Miguel Fernández. Estuvimos allí en un proyecto que tenía que ver con la minería, tenía que ver arte y minería, en el Bergbaum, que es el museo de la minería más antiguo del mundo. Claro, hay una cosa curiosa, que Oviedo está hermanado con Bochum y sin embargo se aprovecha muy poco esa hermandad para crear algo que sería muy interesante, que allí estuvo precisamente uno de los orígenes de la Bauhaus y estuvieron muchas de las historias de Düsseldorf, porque está en el entorno Bochum de Düsseldorf, donde, por ejemplo, Joseph Beuys, uno de los grandes del arte contemporáneo, de las acciones y de todo esto, pues creó, pues fue profesor de escultura en Düsseldorf. De manera que qué bien estaría el que hubiera unos intercambios permanentes de la ciudad de Oviedo con Bochum, pero precisamente desde ese aspecto artístico, porque sería eso, ¿no? Presidente... Sin embargo, esa exposición que te cuento de Bochum nunca se vio en Asturias. O sea, esa exposición Svart, la exposición, el Svart Project, que era el proyecto negro, que era una exposición de artistas que trabajábamos con elementos que tenían que ver con esa visión de la materia negra del carbón, que le interesó mucho, y fue una exposición que se hizo a través de la IG Metal de Bochum, y se consiguió eso. Sin embargo, nunca se llevó, por ejemplo, al Museo de la Minería de Asturias, nunca se llevó a ningún espacio de Asturias. Entonces, es una cosa que llama la atención, claro, cómo hay una invisibilidad de la nuestra obra en la nuestra propia tierra. De ahí que cuando me preguntabas por Asturias y tal, te digo un poco el problema nuestro y el problema de ser. Cuando en Asturias hay 4 verbos para la palabra ser, que es ser, tar, pertar y maner. Son 4 verbos que hay que ser, como todo el mundo, hay que ser, hay que saber tar en qué momento y saber que el ser en el momento de la existencia. Pertar, que aguantar, porque no vale con solo tal. Y maner, que lo que queda. Después de que nos pasa el rodillo por encima, lo que nos queda. Yo no soy asturianista, pero le entiendo perfectamente. Le entiendo perfectamente. Sí, y además, perfecto. Presidente de Mazcaritos de Oviedo. Bueno, mira, lo de los Mazcaritos, antes te contaba lo de Paraíso.
Paraíso, local creativo, y otro proyecto que salió y que está también otro espacio alternativo en el que yo me vinculé, que eso igual no está contado, pero es importante. Yo nunca expuse, sí hice alguna cosa con galerías comerciales, pero nunca hice un currículo, un planteamiento de que yo hacía una visión mercantil del arte. Con todos mis respetos a las galerías, que no tienen que ver el que la galería comercial tiene un proyecto muy digno y a veces lleva un proyecto muy aquello, pero no lleva mi planteamiento de vital. Entonces a mí me interesó siempre el tema de buscar la autogestión de los espacios, de crear otro tipo de modelos que son los espacios alternativos, los espacios culturales libres o independientes, que son un poco marginales al proyecto oficial, pero tienen mucha importancia. Esa visión y es lo que planteó Paraíso. Paraíso realizó muchas cosas en muchos campos y aquí mismo en la calle Paraíso pues hicieron historias. De ahí salió eso que me preguntabas de la Rapsodia de Seronda y otra serie de historias. Pero además lo interesante del tema es que uno de los proyectos que salieron de allí es recuperar la mascarada tradicional de la ciudad. Esa historia tuvo que ver también con ya muchos años con la librería Parasuga, que yo, como había hecho muchas escenografías teatrales y tal, me llamó Dulce, la de Parasuga y tal, para ver si yo podría hacer alguna cosa para recuperar el carnaval tradicional de Oviedo, el antrosio tradicional. Y yo digo, Dios, de antrosio no sé nada todavía. Teníamos que saber indagar, hacer aquello. Y a partir de ahí empezamos a mover temas en ese sentido. De ahí partió un proyecto que primero estuvo vinculado a Paraíso Local Creativo, que ya era los mazcaritos, porque el nombre mazcaritos o mascaritos era el nombre tradicional con el que se le conocía estas mascaras del antrosio, y cómo a partir de ahí pues fue evolucionando, y ya como quiera no quiera la cosa, llevamos ya 8 años, cuando desaparece después de la pandemia el Paraíso Local Creativo, pues se crea la asociación Mazcaritos de Oviedo. Por eso. Porque aquí en los años 20 había el carnaval burgués y lo que denominamos el antrosio popular. Sí. Convivían prácticamente, muy cerca uno de otro. Yo creo que eso tiene que ver con eso que te contaba antes, de ese mundo burgués que está pegando con el mundo rural y el mundo popular. Es decir, evidentemente aquí hubo bailes de carnaval, eso se hacían, por ejemplo, en el Círculo Mercantil, en la calle Santa Cruz, Marqués de Santa Cruz, a la izquierda en del el Campo Amor, que les butaques del Campo Amor baixaban, tenían un sistema para baixarles y hacerles pista de baile y tal, y también hacían baile de carnaval. Los ateneos y los círculos obreros hacían baile de carnaval a la manera burguesa. Es decir, por lo que estamos indagando, sabemos que había bailes de carnaval, pero imitaban, pues con Pierrot, con no sé qué, la manera burguesa. Sin embargo, al lado estaban en estos barrios, como el barrio del Postigo, como el barrio de ahí para arriba, Montecerrao, la zona del Cristo, o les zonas la rodada de Oviedo. Esos arrabales, efectivamente, esos barrios ya más apartados, y eran los que tenían el antrosio popular. Por eso, Evaristo Valle, cuando pinta la carnavalada de Oviedo, es muy interesante, porque es un artista de Sisión, pero estamos investigando una cosa interesante. Evaristo Valle venía a Oviedo, y venía a Oviedo porque había una tertulia
en el Café Español, en la calle Cimadevilla, la Claraboya, que tenían esa tertulia en los altos del Café Español, donde venían, entre otros de Sisión, venían Evaristo Valle y venía también Fernando Vela. Fernando Vela, discípulo de Ortega y Gasset y tal, y que era el presidente del Ateneo Obrero de Sisión, fue presidente del Ateneo Obrero, venían ellos de Sisión a los encuentros que tenían en la tertulia. En esa tertulia tenía mucha importancia los hermanos Torner. Los hermanos Torner, no solamente Martínez Torner, no solamente Eduardo Martínez Torner, el otro hermano que era pedagogo y otros hermanos, tenían mucha importancia en esa tertulia, y con Ángel Muñiz Toca y otros, a su vez, cuando acababa la tertulia, ¿a dónde iban? Al postigo, a la zona del campo Los Patos, etcétera, donde había chigres y sidreríes. Y allí es donde Martínez Torner recogió muchos de los cantares y de las canciones de música popular que recogido en Oviedo y tal. Y a veces no son ni siquiera de Oviedo, son de la zona de tal. ¿Por qué? Porque están recogidas en esos encuentros. Por lo tanto, ese mundo del carnaval burgués y el antrosio popular se tocaban más de lo que parece. De hecho, se unían en el entierro de la sardina. En el entierro de la sardina, los nocherniegos que salían de los bailes de carnaval y los que subían de las máscaras, de esos tal, pues se enterraban junto a la sardina, supongo que ya un poco tocados, un poco ya cocidos de alcohol y esas cosas, y ya se unían todos cantando unidos, porque claro, ese momento y el que el mundo popular se une a las clases sociales. Mira, esto que te cuento, yo tengo una cosa, cuando a través de los dos hermanos que llevan lo del Tesio, la Galería Tesio, pues conocí a Covadonga Romero, que fue discípula de Víctor Hevia, y que murió hace un par de años, centenaria. Bueno, pues ella, cuando yo de aquella estaba tratando de recoger cosas sobre el antrosio de Oviedo, ella contóme, no, yo del antrosio no conozco nada, tal. Y claro, yo que de aquella estaba buscando más el tema del antrosio popular, no seguí indagando por ahí, pero luego ella contóme cómo ella sí había estado en el baile de carnaval del Círculo Mercantil, de la calle Marqués de Santa Cruz, y lo que es más interesante, que ella a sus 90 y muchos años seguía pintando. ¿Y qué seguía pintando? Abanicos. Esta que fue escultora, que no sé qué, pintaba abanicos. Y cuando yo vi unos cartones de abanicos pintados por Evaristo Valle, donde del lado izquierdo aparecen unos personajes de blanco y con picornios, y del lado derecho otros que ponen con sombrero y con no sé qué, y están en el baile burgués, y en el medio el diaño colorado, todos entre unos personajes y otros, que ustedes han recuperado. Digo yo, mira dónde están los abanicos, porque esos abanicos, de aquella los pintores pintaban abanicos y panderetes para el carnaval. Ese tema tal. Entonces, ese mundo intermedio entre lo burgués y lo popular y es muy interesante en la mascarada de Oviedo, porque nosotros somos una mascarada urbana o semiurbana, porque ya sabes que además el mundo rural llegaba aquí al lado del postigo. No te conté que además esa mascarada de Oviedo está pintada, y yo defiendo que está pintada, desde lo que es la casona de Regla. Y la casona de Regla y la casona de los Torner. Por lo tanto, esa y el mundo que él está, ese entorno, y en el que él está reflejando toda esta historia. Oviedo y Alfredo Cantelli. ¿Por qué se ríe? En plan bien te digo una cosa. Nosotros, la mascarada de Oviedo tiene la obligación, porque así es la tradición antrosiera,
de eso, y de caricaturizar elementos que tienen que ver con el poder local. Y es lo que hay. Como ha hecho el carnaval toda la vida. Como ha hecho el carnaval toda la vida. Critica todo. Pero una crítica que además y eso. Cuando tú ves muchas de las cosas que aparecen, que a veces son verdaderamente tal, de los alcaldes actuales, actuales pues, hay uno. pues aparece, bueno, ya actual uno, ya, pero que estos personajes aparecen también, que parecen sacados de un mundo de Valle Inclán, porque aparecen realmente, bueno, pues saliendo con cosas. Ahora mismo, tú imagínate lo que acaba de pasar recientemente, que se anuncia un museo egipcio en Oviedo. Entonces, un museo egipcio en Oviedo, pues es que realmente... No tenemos a Marisen Pérez. Bueno, pero quiero decir que un museo egipcio es un elemento que podría perfectamente caricaturizarse en un proyecto carnavalesco. Es decir, que sería ese tipo de planteamientos. Hay una cosa que a mí me encanta de Alfredo Cantelli, que dice que él tiene sueños. Y claro, Goya también expresaba como aquello de que el sueño de la razón produce monstruos. Y entonces, realmente, Alfredo Cantelli quizá no es verdaderamente consciente de que para los Mascaritos de Oviedo es uno de los mejores alcaldes, porque nos sugiere muchas cosas. Eso dicho siempre con una cosa: y el alcalde que tenemos, y por lo tanto la posición nuestra va a ser siempre de relación correcta con las autoridades que nos toca. Caricatularidad. Claro, que nos toca la relación. Sí. Ahora bien, yo, por ejemplo, en ese sentido, siempre recuerdo que se habla mucho de Clarín, pero hay un escritor que expresa muy bien algunos de los elementos que forman parte de lo que es el mundo de los concellos asturianos, que es Pérez de Ayala. Pérez de Ayala, en La pata de la raposa, por ejemplo, describe perfectamente el intríngulis de un pleno municipal. Eso, en los años 20. Y además hay un personaje en esa misma novela que hace cosas como, por ejemplo, sacar caricaturas, sacar no sé qué, que por cierto acaba en prisión. Entonces yo me identifico mucho con este Pérez de Ayala. De manera muy breve, ¿cree en la fábrica de la Vega? Pues no sé, si creer es creer en lo que no vemos, pues igual eso. Vamos a ver, la fábrica de la Vega y no de manera... el gran espacio pendiente de Oviedo y es la gran asignatura pendiente de esta ciudad. Sin embargo, tristemente no hay más que ocurrencias para ella, no hay más que eso, cuando lo que necesita un espacio como este sería una reflexión mucho más ponderada. Mucho más eso. Una reflexión que además pudiera ser interdisciplinar y compartida, compartida también con las necesidades de la ciudad y con los equilibrios vecinales que necesiten, por proximidad y necesidades inmediatas, hacer uso de ese espacio. Y hay una cosa impresionante. Oviedo no tiene a día de hoy una sala de exposiciones, no tiene un espacio de exposición. Sin embargo, la Vega está demostrando que es un gran espacio expositivo. Oviedo no tiene un espacio ferial y al final acaban haciéndose cosas en el campo San Francisco, como si fueran los barraques, el territorio de las barracas, lo que es un jardín histórico que debería ser conservado, mirado, protegido. Sin embargo, acaba siendo un totum revolutum ahí de espacio ferial. Bueno, pues precisamente esos espacios son posibles, o podrían ser posibles, en la fábrica de la Vega. ¿Y la fábrica de gas? Y la fábrica de gas. La fábrica de gas, eso ya no es la asignatura pendiente. Eso es el gran problema de no haber sabido hacerse con ella a tiempo. Porque el problema claro, en este momento está en manos de un
de Ginkgo, que lleve un fondo de inversión. Un fondo de inversión privado, etcétera, y entonces ahí farán lo que ellos dé la gana. Sin embargo, yo creo que tanto en la fábrica de gas como en La Vega, pues yo creo en esos movimientos ciudadanos que sigan presionando para crear otro alternativo. ¿Y por qué todos estos movimientos ciudadanos, cuando gobernaba técnicamente, políticamente muy afín a ellos, incluso personajes que participaban activamente en ellos, nunca hicieron nada por ellos? Porque, por ejemplo, estamos hablando la fábrica de La Vega, ahí la tiene, ahí tiene la fábrica de gas, y dices, y nos quejamos después de haber pasado y diciendo que se debía hacer lo que yo no he hecho. Bueno, vamos a ver. Eso es el gran problema de las asignaturas pendientes que tiene Oviedo, que es lo siguiente. Gobernar probablemente es una cosa muy complicada y difícil. Debe de ser. Sin embargo, hay una cosa que en una democracia, y en una democracia participativa, el momento para hacer las cosas es cuando estás gobernando. En la estación, cuando coges el tren. Si no estás en la estación, no coges el tren. Tenemos un sistema democrático que no es el mejor del mundo, pero es una cosa que es el mejor que podemos tener. Claro, al menos permite una cosa que se escuella un asiente para que lleve adelante proyectos que se puedan realizar, pero que lleven proyectos, no tanto proyectos que sean de tal o cual partido, como proyectos que sean beneficiosos para las necesidades del común, de la sociedad. Estamos hablando de necesidades mucho más amplias que lo que pueda ser una pura posición partidista. Pues por desgracia, no se consigue en momentos en que, digamos, gobiernan, siente que pueda estar próxima. Pero claro, a ver, antes hablamos de Fernando Alba. A mí me verá siempre defender que no hay dignidad en las artes de Asturias mientras la obra de Fernando Alba, esa que quitaron de Ventanielles, no vuelva con dignidad a la ciudad. Está tirada. Y sin embargo... En el parque de invierno. Está tirada en el parque de invierno. Eso y por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando para que no se consigan ese tipo de cosas en el momento en que deberían conseguirse, ¿no? ¿Qué valor se le da a las artes en Asturias? Bueno, pues ya lo vemos. Es decir, primero, esto es como los sueños de José en Egipto, ya que hablabas del mundo del Museo Egipcio, ¿no? Que es el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas. Bien, nosotros hubo momentos en que hubo dineros y hubo vacas gordas. Y sin embargo, cuando hubo vacas gordas, cuando se gobernó con un planteamiento social que nunca lo fue realmente, sin embargo, no se apostó seriamente por las artes locales o por las artes asturianas. Porque las artes de aquí no hay que sean las mejores ni las peores del mundo, y que son las nuestras. Son las de aquí. Y son las nuestras. Y entonces, si unos gobernantes, en el momento en que tienen medios, no apuestan por lo local, no van a poder salir nunca a ese espacio universal. Entonces, para acabar. Y entonces, esto pasó en el momento de las vacas gordas, pues hubo proyectos como Laboral, Ciudad de la Cultura, como no sé qué, que no apostaron seriamente por lo local. Y cuando se dio la vuelta a esto, y ahora, después, viene el momento de ya no hay perras, vacas flacas, todo no sé qué, ahora sí, ahora se apuesta de otra manera, más por el arte nuestro. Sin embargo, ahora tenemos grandes carencias económicas y grandes... Ese es el gran problema. Por lo tanto, no hay precisamente lo que le iba a preguntar era que cómo valora el apuesto cultural actual del Principado de Asturias, por un lado, y del Ayuntamiento de Oviedo, por otro. Bueno, vamos a ver. Vamos por partes. El Principado de Asturias. El Principado de Asturias, yo creo que sí está teniendo un planteamiento más cercano al arte contemporáneo y a las artes actuales y a planteamientos
bueno, pues más abiertos al tema asturiano, en ese sentido. O sea, en ese aspecto sí hay un cambio de visión en ese tema. Con la carencia anterior de que vienen con todo el lastre de todo el espacio que se perdió. Y es decir, que eso se está haciendo cuando no sé, el tema de Revillagigedo, por ejemplo, pues se cerró, la colección de Cajastur pues anda por el mundo y no vuelve aquí, etc. O sea que hay una carencia en ese sentido. Y después está el otro tema, que es el de la ciudad, de Oviedo. Oviedo tiene una cosa que cerró sus espacios artísticos, sus espacios de exposición y sus espacios de eso. Pues aquí conocimos espacios como el Canco o espacios como el Café Español, etc. Sí. Tuvo sus espacios y los cerró, sin alternativa. No abrió una alternativa. Y además coincide con cerrar otros espacios, Cajastur, etc. Con lo cual aquí se crea un vacío total. Se crea un vacío total. Y no se creó una alternativa, tanto de sala de exposiciones. Ya, además, con otras cosas. Sí hubo un tímido intento con el anterior gobierno municipal de apoyar, por ejemplo, el tema de la feria de arte, de la feria de arte en Trascorrales y tal, sí, o la feria de arte que se llevó a La Vega, etc. Es decir, que sí hubo algunas cosas, pero hay una falta de compromiso serio y sobre todo tal. Y la gran pregunta es, se está hablando de Ciudad de la Cultura, ese proyecto de Ciudad de la Cultura. Evidentemente, en Oviedo hay desequilibrios entre los movimientos artísticos que tienen. No es lo mismo el tema en la música clásica o en la ópera o en no sé qué, como en las artes plásticas. O sea, hay unos desequilibrios muy grandes, muy grandes. Y ahí, ¿cómo va a ser ese proyecto cultural del futuro? Pues claro, no aparece de la misma manera, no pecan de la misma manera en unos sitios y en otros, ¿no? ¿Usted es hombre de interior o de costa, de ciudad o de medio rural? Vamos a ver, mira, yo creo que en Oviedo hay una cosa que es la apodemialsia. O sea, el mundo de la xaula de Petra me interesó mucho porque es un mundo muy cerrado y entonces lo que nos provoca a muchos de nosotros y el deseo de escapar de esta ciudad. Y además hay muchas características de gente que desea, para poder respirar, esta ciudad y un poco, que nos afuega un poco y que necesitamos escapar de aquí. Entonces una de los planteamientos que tuve en la vida fue precisamente marcharme de vivir de Oviedo y de ir a vivir a Sisión. Y entonces pasé a mirar la mar. Esa mirada de la mar, incluso la poeticé en el poemario de Cilur León, ¿no? Pero esa mirada, a la vez, curiosamente, yo escribo un poemario sobre la mar cuando ya dejé de vivir en Sisión y volví a vivir a Oviedo. Está escrito con la memoria de la mar, pero no mirando para la mar. Por lo tanto, los dos sitios, los dos espacios, porque además en Asturias tenemos la posibilidad de mirar para uno y para otro. Estamos muy cerquita. ¿Libros, televisión, cine o espectáculos en directo? Simplemente, ¿cuál prefiere? Pues un poco todo, depende. No, vale. A ver, por supuesto siempre apostaré por el mundo del espectáculo en directo como elemento clave de contacto, tanto en las artes como en las performances, como en las acciones, como en el teatro, como muchas cosas, el tema directo, el tema de la música en directo. Siempre aquí en Oviedo siempre defendí el tema de la música en directo, en los bares, en todo esto, para poder tener esa cercanía de lo que es una creación directa. Pero, por supuesto, yo soy un lector y también me interesa el mundo de los libros, y la televisión es donde quizá encuentro yo una mayor
una mayor carencia. Yo echo en falta el que la televisión tenga un contenido más culturalmente más válido, ¿no? Y sobre todo en horas que no sean les 4 de la mañana, ¿no? ¿Quién ha dejado huella en su vida o alguien que le haya dado una gran lección? Mira, antes estuve hablando de Pedro Caravia, de don Pedro Caravia, y te quiero contar una anécdota. Siempre este mundo que tenemos ahora tan polarizado, ¿no? Este mundo de enfrentamientos tan agresivo y tan aquello. Pues yo, una anécdota que tengo de don Pedro Caravia, y es que en una ocasión, en uno de esos pasillos del instituto, estaban pegándose dos guajes, pero dándose a muerte. Bueno, estaban dándose a muerte. Y don Pedro, que no veía nada, llegó por el extremo del pasillo y nosotros viendo la escena, y va llegándose, y él guiña los huellos, y va llegándose a ellos, y según los ve cerca, ellos quedaron cortados, pillados infraganti, y dice don Pedro, levantando aquel dedo que tenía, no a la violencia, sí al diálogo, y siguió caminando. O sea, no los castigó, no tal. Es decir, esa enseñanza en directo, esa manera de crear con el ejemplo de persona, yo eso tuve el privilegio de verlo, de conocerlo ya desde crío, ¿no? ¿De qué no prescindiría? ¿De qué no prescindiríamos? Pues yo no prescindiría de la fuerza creadora y de la poesía interior. Mientras haya poesía interior, tenemos vida. Y ya que eso te lo voy a decir con un poema en asturiano, que ye, mentres quede el caricós, en tal ayume caldia, mentres que la nuesa casa la trave en cume celta, nua nubre la fala la vieja memoria encesa. En ta, la nuesa lingua cantien la llama, y la boca ayuma al fuego la palabra. Eso ye un poema de esos en los que está pensado para una instalación que hice en la Casa Encendida en Madrid, la Casa Encesa. ¿Soledad o compañía? Las dos cosas. A mí préstame mucho la soledad, una soledad creativa, una soledad fundamental para poder crear. Y sí soy una persona que disfruta de momentos buenos en compañía. Elija un lugar. Un lugar, simplemente. Un lugar. Bueno, pues ya que estamos aquí en Ubieu, el lugar que me presta especialmente ye el Monte Naranco. Un libro. Un libro. Bueno, últimamente regalé yo un libro a Esther, mi compañera, que ye un libro de Kafka, dibujos de Kafka, y ye de la editorial Galaxia Gutenberg, y ye muy interesante porque ye el mundo de un escritor que a su vez dibuja, ¿no? Muy relacionado con usted. ¿Qué retos se plantea en la actualidad? Bueno, últimamente, que sabes que con los Mazgaritos estamos preparando el Antrosio y todo esto, bueno, pues el reto más importante que tenemos por delante es que parece ser que esta mascarada va a ser declarada bien de interés cultural inmaterial del Principado de Asturias. Estamos en ese proceso con los mascaráis de Asturias y es un reto. Un reto porque, claro, por un lado necesitamos tener mucha más gente para poder responder a eso. Estamos en un proceso de investigación también de recoger memoria oral a xente mayor, xente que ahora tiene 80, 90 años, que nos cuenta cosas y que ya el momento en que podemos recoger algo. Entonces aprovecho les ondes por si alguien me está escuchando para decir que queremos recoger memoria oral del Antrosio, de los aguinaldos, de todas estas cosas que son la memoria viva que todavía queda de mucha gente mayor que vivió esto en la ciudad. Y para terminar, la pregunta que siempre hago, ¿qué le gustaría hacer que no haya hecho? Pues yo creo que lo que me gustaría hacer que no
que no fice todavía y tener un espacio apartado del mundo, un espacio más para poder crear una obra fonda y en profundidad. Porque al final, con tanta historia de que vas peleando en este frente, en el otro, en no sé qué, pues pierdes también la posibilidad de hacer una pieza, una obra fonda. Entonces, si yo pudiera tener medios, espacio y tiempo, llegaríamos a ello. Si no, igual queda ahí por el mundo sin hacer. Lo que no cabe duda es que cabeza tiene y manos tiene. Ángel, muchísimas gracias por haber compartido este rato tan agradable. Yo lo he pasado estupendamente bien. Espero que los telespectadores hayan vivido lo que yo he vivido y le reitero muchísimas gracias por haber estado aquí con todos nosotros. Bueno, pues nada, gracias son comunes porque yo creo que es interesante el que podamos dialogar, que podamos falar y divulgar a la xente. Yo creo en la capacidad de que, mira, una frase más en asturiano, falando acordies, entiéndese la xente. Hablando se entiende la gente, Eso. Dicho de otra manera. Eso. Y a todos ustedes, emplazarles un viernes más, una noche más, en su programa En Primera Persona. Muy buenas noches.